Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, les damos un saludo en esta nueva emisión de Antropología no solo en el aire. Esta serie es realizada como actividad preparatoria al 12 Congreso de Antropología en Colombia, a celebrarse entre el 10 y el 14 de octubre en la Universidad Nacional sede Bogotá. Hoy tenemos como invitado al profesor Andrés Salcedo Fidalgo, con quien vamos a conversar acerca del desplazamiento forzado y la vida urbana, el cual es el tema que el profesor ha venido trabajando en su trayectoria académica. Bienvenido, profesor Andrés Salcedo, a nuestro programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, David. Muy amable. En el estudio también nos acompaña Johanna Bajanit, quien nos contará cómo el profesor fue interesándose con estos temas. Johanna, me place saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que ha realizado el profesor Andrés Salcedo y su trayectoria, cómo ha llegado a los temas que en el momento está trabajando. Andrés Salcedo es profesor asistente del Departamento de Antropología, docente de la Maestría en Estudios Culturales y es investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es antropólogo de la Universidad de los Andes, maestro en antropología y doctor en antropología de la Universidad de California en Irvine, del año 2006. Su pasión por los viajes y por conocer otras realidades le han mostrado que la antropología no solo consiste en mirar lo exótico. Así, la vida urbana comenzó a ser su interés, que en un primer momento se volcó a estudiar la manera en que en las grandes ciudades se percibía el crimen. Realizó investigaciones en CODES y en el CINEP y publicaciones sobre desplazamiento forzoso, conflictos familiares y vecinales y culturas urbanas. Con todos estos conocimientos se puso a estudiar el tema del desplazamiento y sus incidencias en la vida urbana y las dinámicas económicas del país. En su trabajo de doctorado abordó el tema de la manera en que las personas reconstruían su vida y sus lazos sociales después del desplazamiento forzoso. Algunas de sus publicaciones son Políticas de la Movilidad y la Diferencia, del año 2006, Etnicidad y Ficción en las Metrópolis del Nuevo Milenio, del 2005, y Memoria y Reconstrucción, Desplazamiento forzoso hacia la ciudad de Bogotá de poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas, del año de 2005. El profesor Salcedo en este momento es coordinador del Grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales CES, en donde se adelanta la investigación Violencia Intrafamiliar y Género. También está preparando un libro con la investigación de su doctorado y es el coordinador del simposio Fricciones Sociales en Ciudades Contemporáneas. Actualmente está interesado en los temas del cuerpo, género, performance y ciberculturas. Muy bien, después de ese recuento que nos ha hecho Johanna de la hoja de vida y los intereses académicos e investigativos del profesor Salcedo, y después de constatar que es una de las figuras más prominentes del departamento, es un profesor realmente muy joven, me asalta la duda, profesor, no aborda propiamente el canon antropológico que ya nos refería Johanna, sino que también se interesa fundamentalmente por el tema del urbano. Entonces yo le preguntaría, ¿desde qué intereses y perspectivas el profesor se ha adentrado en estas investigaciones? A ver, David, desde diferentes perspectivas. La primera es, en un primer momento yo empecé a hacer unas investigaciones sobre violencia callejera en el centro de Bogotá y me interesaba mostrar cómo desde diferentes perspectivas residentes, transeúntes y vendedores ambulantes manejaban el miedo al crimen. También cómo manejaban el miedo al crimen en el sentido de cómo conseguían la inmunidad manejándose en la calle permanentemente.
Luego, en CINEP estuve trabajando la violencia intrafamiliar y la violencia vecinal en contextos que estaban en proceso de consolidación urbana. Estos fueron 3 barrios, Corinto, Triángulo y Manantial, en San Cristóbal Sur, y lo que me interesaba ubicar era cómo las personas manejaban sus conflictos a nivel vecinal y familiar, como bien les decía. Entonces, este es el segundo enfoque desde donde he enfocado lo urbano. Y el tercer enfoque es el último, que tiene que ver con la movilidad, y especialmente la movilidad impuesta por el conflicto armado, que ha provocado esta incesante llegada de personas a la ciudad de Bogotá, luego de ser amenazados y perseguidos y expulsados de su lugar de previa residencia. Entonces, como que estos son los 3 enfoques de donde he abordado lo urbano, David. Gracias, profesor. Johanna tiene una pregunta para el profesor. Sí, pues hablando de este tercer enfoque del que nos ha hablado el profesor Andrés, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo ha sido este proceso de urbanización en el país? O sea, ¿qué papel juega el desplazamiento forzoso en los procesos de urbanización y en estos cambios en las formas de inserción en las ciudades? Johanna, mira, yo lo que he descubierto es que el desplazamiento forzoso está íntimamente ligado a los procesos de urbanización, y esto por lo general se ha opacado o no se ha tenido suficientemente en cuenta. Obviamente, lo que yo trato de demostrar en mi tesis es que hay nuevos espacios laborales y nuevos espacios políticos a través de los cuales las personas se insertan en la ciudad. El país se ha urbanizado a punta de desplazamientos forzosos, y eso a lo largo de toda su historia. Lo que pasa es que ahora se conoce como crisis humanitaria, como desplazamiento forzoso, pero anteriormente era lo que se conocía como migraciones económicas, laborales y forzosas, todas consideradas dentro del mismo paquete, ¿no? Entonces, sí, por eso yo abordo unos nuevos espacios tales como organizaciones en contra de la guerra, organizaciones informales de autogestión, maneras de articularse con nuevos partidos políticos, con nuevos movimientos sociales, étnicos y ambientales. Entonces yo creo que la población que está llegando está generando una cantidad de nuevos espacios políticos y sociales que vale la pena mirar. Uh-huh. Profesor, hay una cosa, y es que diferencia a Colombia en sus procesos de urbanización de los otros países latinoamericanos. ¿Qué hace que los procesos de urbanización en Colombia sean particulares? A ver, yo considero que los procesos de urbanización en Colombia han sido excesivamente acelerados, ¿no es verdad? Precisamente por esta violencia que se ha vivido generalmente como en municipios y en el campo. Y por otro lado, yo considero que Colombia ha sido como una especie de liga de ciudades, ¿no es verdad? Donde básicamente se han privilegiado estos centros urbanos sobre las demás regiones que se han considerado como menos importantes tanto para la política pública como para la inversión. Entonces, en ese sentido, creo que no existe en Colombia un centro. Digamos, Bogotá es el centro, pero no es el único centro, ¿no es verdad? Más bien son como liga de ciudades que están, digamos, sintonizadas en esta búsqueda de poder, ¿no es verdad? Ir a las ciudades es estar cerca al poder, como después les hablaré más adelante. Como una especie de país de regiones, acéfalo en cierta medida, que no contamos con la gran ciudad que de pronto los argentinos tienen con su Buenos Aires, etcétera. Profesor, aborda, además de la perspectiva violenta del desplazamiento, y con esas cifras tan escandalosas que tiene nuestro país de ser probablemente el de mayor número de desplazados internos, algunos otros ámbitos, desplazamiento económico, no necesariamente circunscrito todo a la presencia de grupos como los paramilitares o la guerrilla misma. No sé si usted en su investigación haya hecho una discriminación de distintos tipos de desplazamiento y eso esté relacionado justamente en su tesis doctoral reclamando territorios desde la ciudad, desplazamiento y reconstrucción en la Colombia contemporánea, ¿no? Cuéntenos Sí. un poco, profe. A ver, David, yo creo que lo que considero es que el desplazamiento forzoso en Colombia puede transmutar en otros movimientos, en otros tipos de movilidades. Entonces las personas pueden llegar forzosamente a la ciudad y esto conlleva una cantidad de dolor y de duelo, ¿no es verdad? Pero al cabo del tiempo, entrevistando a las personas que llevan más de 2 años en la ciudad, se da cuenta uno que este movimiento forzoso transmuta en otros. Entonces los líderes, digamos, o las personas que llegaron por primera vez,
impulsan a otros miembros de la familia a seguir llegando, a utilizar las redes ya, digamos, establecidas en la ciudad para estudiar, ¿no es verdad? Entonces, lo que era en un principio desplazamiento forzoso se va poco a poco transmutando en migración voluntaria, migración laboral, migración para estudiar, para trabajar. Entonces, eso es como lo que he visto un poco en mi análisis. Uh-huh. Profesor, vemos que hay unas dinámicas de inserción a la vida urbana, pero entonces también nos da curiosidad las diferencias en cuanto a origen regional, étnico, situación socioeconómica. ¿Cómo inciden estas diferencias en esta inserción y en este proceso de volver a tejer redes sociales y económicas? Joana, mira, es muy interesante ver cómo por ejemplo, los grupos indígenas, tales como los Cancuamo, argumentan o se interpretan el desplazamiento forzoso como una prueba dentro de su vida, ¿no es verdad? Y no solamente eso, sino como la oportunidad para llevar a cabo la misión que tienen en las ciudades, es decir, el invitar a los ciudadanos y a los urbanistas a tener un lazo más fuerte con la madre tierra. Entonces, por ejemplo, este lazo espiritual que tienen con su territorio los hace pensar su territorio desde la ciudad, ayunar desde la ciudad, ayudar a las personas que quedaron atrás desde la ciudad, y esto es muy interesante porque es un fortalecimiento de la mente, ¿no es verdad?, que ellos están tratando de cultivar desde la ciudad para defender su territorio. Eso en el caso de los Cancuamo. En el caso, por ejemplo, de los Pijao, yo vi el caso de la conformación del Cabildo Ambicá en Bogotá y me di cuenta cómo el desplazamiento forzoso había sido el motivo principal para que estos indígenas Pijao, digamos, quisieran reclamar ante asuntos indígenas del Ministerio del Interior un espacio en la ciudad que fuera, digamos, amortiguador de lo que estaban sufriendo sus paisanos que estaban llegando poco a poco a la ciudad. Entonces, digamos que vemos como la conformación de un cabildo urbano, ¿no es verdad?, es también parte de esta llegada de personas que en este caso pertenecen a una minoría étnica, y que cuando pertenecen a una minoría étnica por lo general están apoyados por organizaciones de tipo étnico, ¿no es verdad? Y eso mitiga un poco el dolor y genera más lazos de solidaridad con ellos, ¿no es verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de poblaciones campesinas o poblaciones que habitan zonas rurales, no pueden demostrar una etnicidad con la cual se puedan, digamos, defender. Entonces, lo que hacen es incorporarse en sectores informales, ¿no es verdad?, donde realizan autogestión, realizan venta informal, crean cooperativas, asociaciones, ¿no es verdad?, y sobre todo organizaciones. Hay un centenar de organizaciones de este tipo en Bogotá, que no necesariamente son los canales del servicio doméstico y la construcción, que eran los canales utilizados tradicionalmente desde los años 40 hasta nuestros días por los migrantes en Colombia, ¿sí? Muy, muy interesante lo que nos cuenta, esos canales informales de inserción, y uno frecuentemente cuando observa las noticias se da cuenta que estas fechas patrias como el 20 de julio, el 7 de agosto, en el exterior tienen un altísimo entusiasmo de los colombianos residentes allá, que son o refugiados políticos o que se van en búsqueda del sueño americano, del sueño europeo, etcétera. Yo me preguntaba, profesor, si esas manifestaciones, el extranjero, tienen aquí un referente específico en el que la gente rememore con nostalgia el lugar de su residencia previa, con ese término portugués saudade, el dolor de patria, ¿verdad?, la nostalgia. No sé si usted haya podido constatar en su trabajo de campo, en su etnografía, cómo es ese rememorar del lugar de origen. Uh-huh. Sí, David, hacia allá iba yo, en el sentido de que una coincidencia entre la migración voluntaria y el desplazamiento forzoso es ese rememorar el lugar de previa residencia. Entonces, el lugar de previa residencia, alrededor de ese lugar, las personas tejen un discurso muy elaborado, ¿no es verdad?, y lo describen como un lugar prolífico, bello, pacífico, sano, es decir, con todas las cualidades, ¿no es verdad?, en una especie de idealización del antes, en el cual es muy interesante porque es un discurso para desmontar
los estereotipos que sobre ellos tienen los discursos dominantes sobre las personas exiliadas. Entonces, estos discursos dominantes sobre las personas exiliadas desvalorizan muchas veces a las personas migrantes y con, por ejemplo, frases como las personas perdieron su identidad o las personas ya no tienen arraigo, ¿no es verdad? Y este discurso precisamente sobre el lugar de antes es el que hace que estas personas puedan demostrar de una manera muy sofisticada que tuvieron pasado, que tenían tierras, que tenían lugar de arraigo, que tenían reconocimiento social, que tenían aprecio y prestigio social, etcétera, etcétera. Entonces, como que este es un discurso bien seleccionado por parte de los entrevistados con los cuales tuve la fortuna de trabajar para precisamente reclamar un sitio, digamos, un lugar social en la ciudad, ¿no es verdad? Demostrando que fueron personas importantes, que fueron personas reconocidas, con un pasado, con una identidad que no se ha perdido, ¿no es verdad? Sino que se puede resignificar en la ciudad. Uh-huh. Profesor Salcedo, y toda esta conjunción de identidades, de tradiciones, de culturas que se presentan cuando estas personas llegan a la ciudad a compartir con otras personas que también son migrantes. Bueno, sobre esto háblenos un poco. ¿Cómo enriquece esto la ciudad? ¿Qué posibilidades abre el hecho de que haya una diversidad étnica, cultural, económica, etcétera, en la ciudad y en una ciudad como Bogotá? A ver, Joana, yo creo que esto definitivamente es un momento muy importante para la ciudad de Bogotá en el sentido de contacto cultural, ¿no es verdad? No solamente fricción interétnica, por ejemplo, que conlleva conflicto y conlleva a choques, sino que en general, como bien lo decías, enriquece la ciudad desde todo punto de vista. Desde el punto de vista, por ejemplo, de conseguir nuevos recursos para en la periferia crear una casa de la cultura, para poder, por ejemplo, en el caso de los jóvenes afrocolombianos, poder generar grupos de danza y grupos, digamos, que cultiva las artes del cuerpo, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, en realidad, en ese sentido es que enriquece a la ciudad, en el sentido de que antes los migrantes provenían más que todo de los departamentos vecinos, hoy en día provienen de todas partes de Colombia, ¿no es verdad? Especialmente del Pacífico y de territorios indígenas. Entonces eso renueva la ciudad con un nuevo toque, con un nuevo, ¿no es verdad? Con una nueva tonalidad que yo creo que es desde todo punto de vista provechoso. Estuve el otro día en el Zampachito, ¿no es verdad?, en Bogotá, y me di cuenta de cuán sofisticada y hermosa era la fiesta aquí en Bogotá. Obviamente no es la misma fiesta que se da en Quibdó, ¿no es verdad?, pero sin embargo es una oportunidad para ellos de mostrar su cultura y sus reivindicaciones políticas, ¿no es verdad? ¿Alcanzaría nuestra ciudad capital, Bogotá, a tener ese aire cosmopolita, un poco de integrar, no solamente por efectos del fenómeno que está describiendo, sino también por llegada de mucha gente que viene en búsqueda de oportunidades y eso? ¿Alcanzaríamos a catalogarla así? Bogotá todavía tiene mucho de parroquial, obviamente de andino, de interior, de cachaco, como dirían los habitantes de los litorales, pero en su concepto ya inclusive pidiéndole una respuesta más holística. ¿Cómo podría describir a nuestra ciudad capital en esa dinámica, profesor? Me dejó como una inquietud la pasada pregunta que hice, entonces la respuesta que tuve anteriormente, y es que no quiero aquí dejar la impresión de celebrar el desplazamiento, no, porque digamos que deja como la sensación lo que estoy diciendo, y no es eso. El desplazamiento, eso es una estrategia de guerra, hay que denunciarla como una estrategia de guerra, como una violación de derechos humanos, pero además de todo eso ha generado otra cantidad de fenómenos y procesos que vale la pena analizar. Entonces eso como aclararlo por un lado. Y entonces cosmopolita en el sentido de que en este momento en Bogotá se están reconociendo las diversidades étnicas y las diversidades sexuales como en ninguna otra ciudad de Colombia. Eso lo manifiestan incluso las personas que de minorías étnicas llegan a Bogotá y dicen es que aquí somos bien vistos, mientras que en los municipios más cercanos a nuestros territorios, por lo contrario, somos desvalorizados. Entonces, en ese sentido, yo veo que hay una política de la diferencia muy interesante en Bogotá,
y que podría llamarse cosmopolita. Y en el sentido de que mi tesis, a pesar de que no se enfoca en el desplazamiento como violación de derechos humanos, vale la pena recalcar que a pesar de que mi argumento es que no se debe solamente centrar en el trauma y en esa violación de derechos humanos, no quiere decir que esté celebrando yo que viva el desplazamiento, ni que lo que estamos viendo es muy duro y muy trágico y vale la pena denunciarlo, ¿no? Entonces quería hacer como esa aclaración. Bueno, profesor, teniendo en cuenta todo el trabajo que usted ha hecho en su doctorado, todos estos temas que ha abordado durante bastante tiempo, pues ahora cuéntenos, quisiéramos que nos contara acerca de cuál es su trabajo en el Grupo Conflicto Social y Violencia del CES, del Centro de Estudios Sociales, y además que nos cuente acerca del simposio que está organizando para el Congreso de Antropología, que está titulado Fricciones Sociales en Ciudades Contemporáneas, y que también el profesor Salcedo está organizando con la investigadora del ICANN, María Teresa Salcedo. Entonces quisiéramos que nos contara un poco acerca de estos temas que está abordando en el momento. Gracias, Joana. A ver, en el momento está un proyecto una licitación que ganamos con la Secretaría de Integración Social para llevar a cabo el proyecto de violencia intrafamiliar y género con la Secretaría, ¿no es verdad? Y entonces en este momento estamos haciendo talleres con 700 hombres de todas las localidades de Bogotá, ¿no es verdad?, para trabajar el tema de masculinidades y género y el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo entendemos el tema de la violencia intrafamiliar? Como esas acciones que producen daño por pugnas de poder al interior de la familia, ya sea porque alguno de los miembros de la familia siente que sus roles están amenazados o porque siente que pierde el control sobre algunos de sus miembros. Entonces, estamos haciendo ese trabajo en varias localidades y en este momento estamos ya adelantando los talleres. Y por otro lado, entonces, sí, pertenezco a este grupo vigoroso de conflicto social y violencia dirigido por la profesora Miriam Jimeno. Pertenecen a este grupo los profesores Francisco Ortega, el profesor Eduardo Sáenz, el profesor César Abadía, el profesor Carlos Toñato. Entonces, conformamos un grupo bastante vigoroso y en este momento a las 2:30 nos vamos a reunir para discutir el libro de Pilar Riaño, ¿no es verdad? Entonces, eso por ese lado. Y por el otro lado, sí, estoy organizando con María Teresa Salcedo el simposio Fricciones Sociales en Ciudades Contemporáneas, haciendo alusión a la metáfora fricción que hace Anna Tsing en su libro que se llama Friction as Ethnography. Y entonces aquí la metáfora que ella utiliza es la de una llanta rozando con el pavimento para poderle darle movimiento a los automóviles y por otro lado el roce de dos palos para producir fuego. Entonces lo que ella está planteando es que en este periodo de globalización, ¿no es verdad?, se dan una cantidad de choques y fricciones a nivel local, ¿no es verdad?, por todo lo que está sucediendo en términos de reformas económicas y políticas. Y entonces estas fricciones no solamente generan conflictos y tensiones, sino que generan una cantidad, así como lo estaba mencionando en el caso del desplazamiento, generan procesos inesperados muy productivos que hacen alusión a esta fricción de palos para producir fuego, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos como invitado a James Holston de la Universidad de California en Berkeley, que nos va a hablar sobre incivilidad como un idioma de cambio democrático. Tenemos la conferencia de María Teresa Salcedo, que se titula Sentidos de lugar y percepciones de ley y orden en Bogotá. Tenemos la conferencia de Oscar Iván Salazar sobre constitución de subjetividades a través de pautas de habitar en Bogotá. Tenemos la conferencia de Pilar Riaño, Memoria, Ciudad de Violencia en Medellín. Y tenemos la conferencia de Luz Amparo Sánchez, Ciudad y Dinámicas Migratorias de Colombianos en Ecuador y Canadá. También está mi conferencia Reclamando Territorios desde la Ciudad, y cada una de estas conferencias van a estar acompañadas de comentarios. El día viernes 12 de octubre, todo el día en el marco del 12º Congreso de Antropología en Colombia. Bueno, profesor, muchas gracias por esa invitación y debo informarle a usted y a todos los oyentes que lamentablemente el tiempo en radio es muy corto y más cuando se pasa en tan amena compañía.
Amables oyentes, muchas gracias por su compañía y los invitamos a una nueva emisión de Antropología no solo en el aire, aquí en la 98.5 FM UN Radio. Fue un gusto para nosotros tener al profesor Andrés Salcedo, con quien ya hemos compartido clases, pero ahora tenemos la fortuna de tenerlo aquí en el estudio y estaremos pendientes de sus próximas publicaciones y del simposio que ha organizado para el Congreso de Antropología. Para todos ustedes un feliz día y sigan sintonizados con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Mil gracias, Johanna y David, por la invitación, y entonces los espero en el simposio Fricciones Sociales en Ciudades Contemporáneas el 12 de octubre. Este programa ha sido realizado como actividad preparatoria del 12 Congreso de Antropología en Colombia. www.12congreso.unal.edu.co. Estuvimos con ustedes en la dirección Jimena Pachón, en la producción Andrés Vargas y en la realización de libretos y locución David Kitian y quien les habla Johanna Bahánik. Mille dangers, mille mystères te guetteront, mais tu as été choisi par les dieux et par les génies. Samba est le samba, espoir de l'Afrique. Se percibía el crimen. Realizó investigaciones en CODES y en el CINEP, y publicaciones sobre desplazamiento forzoso, conflictos familiares y vecinales y culturas urbanas. Con todos estos conocimientos se puso a estudiar el tema del desplazamiento y sus incidencias en la vida urbana y las dinámicas económicas del país. En su trabajo de doctorado abordó el tema de la manera en que las personas reconstruían su vida y sus lazos sociales después del desplazamiento forzoso. Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, les damos un saludo en esta nueva emisión de Antropología no solo en el aire. Esta serie es realizada como actividad preparatoria al 12 Congreso de Antropología en Colombia, a celebrarse entre el 10 y el 14 de octubre en la Universidad Nacional sede Bogotá. Hoy tenemos como invitado al profesor Andrés Salcedo Fidalgo, con quien vamos a conversar acerca del desplazamiento forzado y la vida urbana, el cual es el tema que el profesor ha venido trabajando en su trayectoria académica. Bienvenido, profesor Andrés Salcedo, a nuestro programa. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, David. Muy amable. En el estudio también nos acompaña Johanna Bahánik, quien nos contará cómo el profesor fue interesándose con estos temas. Johanna, me place saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que ha realizado el profesor Andrés Salcedo y su trayectoria, cómo ha llegado a los temas que en el momento está trabajando. Andrés Salcedo, algunas de sus publicaciones son Políticas de la Movilidad y la Diferencia, del año 2006, Etnicidad y Ficción en las Metrópolis del Nuevo Milenio, del 2005, y Memoria y Reconstrucción, Desplazamiento Forzoso hacia la Ciudad de Bogotá de poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas, del año de 2005. El profesor Salcedo en este momento es coordinador del Grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios. Es profesor asistente del Departamento de Antropología, docente de la Maestría en Estudios Culturales y es investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es antropólogo de la Universidad de los Andes, maestro en Antropología y doctor en Antropología de la Universidad de California en Irvine, del año 2006. Su pasión por los viajes y por conocer otras realidades le han mostrado que la antropología no solo consiste en mirar lo exótico. Así, la vida urbana comenzó a ser su interés, que en un primer momento se volcó a estudiar la manera en que en las grandes ciudades